Desactivación de artefactos explosivos. La especialista Amanda Torres llevaba 6 meses asignada al equipo SEAL 7, pero nunca los había visto vacilar tanto. La zona de aniquilación se extendía 200 metros más adelante, un campo abierto plagado de artefactos explosivos improvisados, minas antipersona y trampas explosivas que ya habían arrasado 3 vehículos y un equipo de reconocimiento. Torres, necesitamos rutas alternativas, ordenó el teniente comandante Wilson, mientras estudiaba el despliegue táctico. Ese campo es una trampa mortal. Amanda miró con sus binoculares los fragmentos de metal dispersos que indicaban dónde habían detonado las minas. Luego, la aldea más allá, donde los civiles estaban atrapados por las fuerzas enemigas. Los SEAL tenían razón. Cruzar esa zona de aniquilación era un suicidio. Pero a veces, el suicidio era la única forma de salvar vidas. El sol matutino afgano proyectaba largas sombras sobre el valle de la provincia de Helmond mientras el equipo SEAL 7 establecía su posición de vigilancia en la cordillera rocosa, con vistas a lo que los informes de inteligencia habían designado como zona objetivo Bravo. El fondo del valle, antiguamente utilizado para la agricultura, se había transformado en los últimos 3 meses en un terreno de batalla cuidadosamente diseñado que representaba la evolución de las tácticas defensivas talibanes. La sargento Amanda Torres ajustó su posición tras el telescopio, estudiando metódicamente el terreno que se había convertido en su obsesión profesional durante las últimas 24 horas. 3 días antes, un convoy que transportaba trabajadores humanitarios internacionales había sido emboscado mientras atravesaba este valle. Los supervivientes, 4 médicos y 2 enfermeras de Médicos Sin Fronteras, se encontraban ahora retenidos en el recinto fortificado de Cala Ainal. Se veía un grupo de edificios de adobe a 200 metros del otro lado del campo minado. La misión de rescate debería haber sido sencilla para el equipo SEAL 7. La inteligencia indicaba una resistencia enemiga moderada, una ubicación del objetivo conocida y rehenes civiles cuyo rescate justificaría el riesgo operativo. Lo que lo complicó todo fue el campo minado que separaba a la fuerza de rescate de su objetivo, un obstáculo defensivo que ya había demostrado su letalidad al destruir 3 vehículos y matar a 8 miembros de una patrulla de reconocimiento del Ejército Nacional Afgano. El informe de inteligencia había revelado detalles inquietantes sobre la construcción del campo minado. A diferencia de los obstáculos talibanes anteriores, que se basaban en materiales recuperados y técnicas de construcción rudimentarias, este sistema defensivo incorporaba dispositivos explosivos de grado militar, sofisticados mecanismos de activación y principios de ingeniería que reflejaban entrenamiento formal y una amplia experiencia operativa. Las imágenes de drones de vigilancia habían capturado imágenes del proceso de construcción durante varias semanas, mostrando a ingenieros talibanes trabajando con instrumentos de precisión, realizando detonaciones de prueba para verificar patrones de explosión y empleando técnicas de camuflaje que dificultaban enormemente la detección de dispositivos, incluso con sensores avanzados. Torres, ¿cuál es su evaluación profesional de ese obstáculo?, preguntó el teniente comandante David Wilson, sentándose a su lado con mapas tácticos extendidos por el terreno rocoso. Amanda llevaba 18 meses trabajando con fuerzas de operaciones especiales, tras 4 despliegues con unidades convencionales, donde su función se limitaba a despejar carreteras y estructuras después de que las unidades de combate aseguraran áreas. Su asignación al equipo SEAL 7 la había introducido a un tipo diferente de guerra. Operaciones en terreno disputado donde especialistas en desactivación de artefactos explosivos trabajaban bajo fuego enemigo con información incompleta sobre amenazas diseñadas específicamente para matar a personas con su entrenamiento. Su formación incluía entrenamiento especializado en la Escuela de Desactivación de Artefactos Explosivos, EOD, de la Marina, el Centro de Desactivación de Artefactos Explosivos del Ejército y cursos clasificados que enseñaban técnicas avanzadas para el manejo de sofisticados dispositivos explosivos improvisados. Sin embargo, los conocimientos teóricos habían resultado insuficientes para la inteligencia creativa de los fabricantes de bombas insurgentes, que combinaban la formación en ingeniería formal con la experiencia práctica adquirida durante años de guerra asimétrica. Señor,
Es el campo minado más sofisticado que he encontrado, respondió Amanda, mientras continuaba su examen sistemático con óptica de alta potencia. Han integrado múltiples tipos de amenazas, minas activadas por presión, artefactos explosivos improvisados detonados por comando y trampas explosivas en patrones que crean zonas de muerte superpuestas a lo largo de la aproximación. El campo minado representaba todo lo que Amanda había aprendido a temer sobre las capacidades de ingeniería insurgentes. Al principio de su carrera, los dispositivos explosivos improvisados eran armas rudimentarias construidas con materiales fácilmente disponibles por fabricantes de bombas con conocimientos técnicos limitados. Pero años de conflicto habían dado lugar a una generación de ingenieros talibanes que combinaron la formación militar formal con la experiencia práctica adquirida durante 2 décadas de guerra asimétrica. Wilson estudió el terreno con sus propios binoculares, observando los sutiles indicadores que marcaban las zonas donde se habían enterrado artefactos explosivos, los patrones de tierra alterados que no coincidían con la erosión natural, la separación anormal en la escasa vegetación que crecía en el valle, y los pequeños montículos que ocultaban minas antipersonal diseñadas para mutilar en lugar de matar directamente. La complejidad táctica del obstáculo era evidente en cómo explotaba las características naturales del terreno para maximizar la letalidad. El campo minado utilizaba depresiones en el suelo para ocultar los artefactos explosivos de la detección visual, a la vez que canalizaba a los posibles atacantes hacia zonas de muerte predeterminadas. Los afloramientos rocosos que podrían proporcionar cobertura en realidad ocultaban posiciones de observación desde las cuales los observadores talibanes podían activar los artefactos detonados. Explique su concepto táctico, dijo Wilson. Amanda había pasado años aprendiendo a pensar como fabricantes de bombas insurgentes, entendiendo no solo cómo funcionaban los artefactos explosivos, sino también porque se colocaban en lugares específicos y cómo debían afectar tanto a los objetivos inmediatos como a los objetivos más amplios de la misión. Señor, han creado una trampa psicológica tanto como un obstáculo físico, comenzó. El campo está diseñado para canalizar cualquier intento de rescate hacia zonas de aniquilación predeterminadas, a la vez que desmoraliza a las fuerzas que intentan cruzar. El aspecto psicológico del obstáculo era tan importante como su letalidad física. Los ingenieros talibanes comprendían que las medidas defensivas más eficaces eran las que impedían los ataques por completo, en lugar de simplemente destruir a los atacantes. Un campo minado que parecía imposible de cruzar podía disuadir por completo las operaciones de rescate, logrando objetivos estratégicos sin gastar munición ni arriesgar personal en combate directo. Sabían que la doctrina táctica estadounidense enfatiza la velocidad y la precisión en las operaciones de rescate de rehenes. Amanda continuó, el campo minado nos obliga a elegir entre aceptar bajas masivas durante una brecha convencional o abandonar a los rehenes mientras intentamos desarrollar enfoques alternativos que podrían no existir. Wilson consultó su reloj con el cronograma de inteligencia que regía su ventana operativa. Los rehenes habían sido capturados 72 horas antes. Fuentes de inteligencia indicaban que serían ejecutados al atardecer si no se completaban las operaciones de rescate, lo que daba al equipo SEAL-7 aproximadamente 6 horas para resolver un problema que la ingeniería militar convencional requeriría días para abordar adecuadamente. La limitación de tiempo no era arbitraria. Las interceptaciones de inteligencia revelaron que los líderes talibanes estaban utilizando la situación de los rehenes como una oportunidad propagandística, planeando transmitir las ejecuciones como demostración de su capacidad para frustrar las operaciones de rescate estadounidenses. El impacto psicológico de dicha transmisión se extendería mucho más allá de la tragedia inmediata, influyendo potencialmente en el reclutamiento talibán y el apoyo público estadounidense a las operaciones militares. ¿Cuánto tiempo tomarían los procedimientos estándar de limpieza?, preguntó Wilson. Amanda calculó el tiempo necesario para identificar y neutralizar sistemáticamente cada artefacto explosivo utilizando los protocolos establecidos de desactivación de artefactos explosivos. Los cálculos eran desalentadores. Señor, la limpieza convencional de un solo carril a través de este campo requeriría de 12 a 16 horas en condiciones óptimas.
Dijo que eso supone que no haya interferencia enemiga, condiciones meteorológicas perfectas y equipo especializado del que no disponemos. El plazo imposibilitaba los enfoques convencionales. Incluso si se dispusiera de tiempo suficiente, la limpieza sistemática requeriría equipo de ingeniería pesada, personal adicional de desactivación de artefactos explosivos y procedimientos de desactivación de artefactos explosivos que anunciarían las intenciones estadounidenses a todos los observadores enemigos en la región. La limpieza estándar de campos minados implicaba procedimientos metódicos diseñados para garantizar la máxima seguridad del personal de limpieza. Cada ubicación sospechosa de un dispositivo debía abordarse con cuidado, identificarse con certeza y neutralizarse utilizando técnicas que minimizaran el riesgo para el especialista en desactivación de artefactos explosivos, EOD. El proceso era lento, deliberado y completamente inadecuado para operaciones de rescate de rehenes con tiempos críticos. Amanda se había unido al ejército 6 años antes, tras graduarse en ingeniería en la Universidad de Texas. Había elegido la desactivación de artefactos explosivos como especialidad porque combinaba su formación técnica con una contribución directa a la seguridad de los soldados y al éxito de la misión. Su primer despliegue le había enseñado que el combate moderno se parecía poco a los entornos de entrenamiento controlados donde había aprendido los procedimientos básicos de EOD. El combate real requería que los especialistas en desactivación de artefactos explosivos trabajaran en zonas disputadas, bajo presión del tiempo y con información incompleta sobre amenazas diseñadas específicamente por adversarios inteligentes y creativos. Cada despliegue había aumentado su comprensión de las tácticas insurgentes y su capacidad para resolver problemas de EOD que derrotaban a los especialistas que dependían únicamente de la formación técnica y los procedimientos estándar. Su reputación dentro de la comunidad de operaciones especiales se había cimentado en la resolución exitosa de problemas de artefactos explosivos que habían desconcertado a otros especialistas. Había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo los fabricantes de bombas insurgentes abordaban su trabajo, lo que le permitía reconocer patrones y predecir la ubicación de los dispositivos con una precisión que a veces parecía sobrenatural para sus colegas que no entendían el marco analítico que empleaba. Señor, podría haber una solución no convencional a este problema, dijo Amanda, estudiando el campo minado a través de marcos analíticos que había desarrollado durante años de experiencia con la ingeniería insurgente. Explíquese. El campo está diseñado con base en suposiciones sobre cómo las fuerzas estadounidenses abordarán el problema de cruzar terreno defendido. Esas suposiciones crean patrones predecibles en la distribución de las amenazas, y estos patrones pueden analizarse y potencialmente explotarse. Wilson tenía suficiente experiencia en combate para reconocer que las situaciones desesperadas a veces requerían soluciones innovadoras, pero también comprendía que los enfoques no convencionales conllevaban riesgos que podían resultar en un fracaso catastrófico si se aplicaban incorrectamente. Torres, necesito detalles. ¿Qué tipo de solución no convencional propone? Amanda señaló las zonas del campo minado que parecían estar mejor defendidas. Señor, han concentrado sus dispositivos más letales en rutas que ofrecen ventajas tácticas a las fuerzas atacantes, zonas con cobertura natural, buenos campos de observación y rutas de aproximación lógicas. Ingeniería defensiva estándar. Sí, señor. Pero también han creado zonas que parecen extremadamente peligrosas, específicamente para desalentar el acercamiento por rutas que, en realidad, podrían ser más seguras que las alternativas obvias. Wilson estudió el terreno de nuevo, intentando comprender la lógica contraintuitiva que Amanda describía. El entrenamiento militar enfatizaba el uso de las características del terreno que proporcionaban protección y ventaja táctica al avanzar hacia los objetivos, no la elección deliberada de rutas que parecían maximizar la exposición al fuego enemigo. El concepto desafiaba las suposiciones fundamentales sobre el movimiento táctico que se habían inculcado a cada miembro del equipo SEAL 7 durante años de entrenamiento y experiencia operativa. La doctrina militar estadounidense se basaba en los principios de aprovechar el terreno,
minimizar la exposición al fuego enemigo y mantener la iniciativa táctica mediante técnicas superiores de posicionamiento y movimiento. Usted sugiere que las zonas de aspecto más peligroso podrían, en realidad, contener menos amenazas, señor. Yo sugiero que los fabricantes de bombas insurgentes se enfrentan a las mismas limitaciones logísticas que limitan a toda la ingeniería militar. No pueden colocar cantidades ilimitadas de artefactos explosivos en cada metro cuadrado de un campo de 200 metros. Tienen que decidir dónde colocar sus armas más efectivas. El análisis de Amanda se basaba en su comprensión de las limitaciones prácticas que regían las capacidades de ingeniería de los insurgentes. Incluso los fabricantes de bombas más sofisticados trabajaban con las limitaciones de los materiales disponibles, el tiempo de construcción y la experiencia técnica. Estas limitaciones creaban patrones en la construcción de obstáculos defensivos, patrones que podían ser reconocidos por alguien con suficiente experiencia y capacidad analítica. Torres, ¿te ofreces como voluntario para probar esta teoría liderando el cruce de ese campo minado? Amanda miró el obstáculo, luego la aldea más allá, donde personas inocentes se enfrentaban a la ejecución, porque un grupo de guerreros de élite se había topado con un problema táctico que no podían resolver con métodos convencionales. La decisión representaba la convergencia de todo lo que había aprendido durante 6 años de entrenamiento en desactivación de artefactos explosivos y 4 despliegues de combate en algunos de los entornos más peligrosos del mundo. El peso de la decisión iba más allá del riesgo personal. Si se equivocaba en su análisis, moriría a los pocos pasos de intentar cruzar. Si acertaba pero cometía errores de ejecución, el resultado sería el mismo. Si lograba cruzar, pero el equipo SEAL no podía seguir su ruta de forma segura, los rehenes morirían de todas formas y su sacrificio no tendría sentido. Pero Amanda comprendía que algunas situaciones solo podían ser resueltas por alguien dispuesto a aceptar riesgos que parecían irrazonables para quienes no poseían los conocimientos especializados necesarios para reconocer cuando un aparente suicidio podría representar la opción más segura. Señor, me ofrezco como voluntario para demostrar que a veces el camino más peligroso es en realidad la opción más segura. Wilson reunió al equipo SEAL 7 para una sesión informativa táctica que determinaría si el análisis poco convencional de Amanda podía traducirse en un plan viable para cruzar un terreno que la doctrina militar convencional consideraba intransitable. El suboficial jefe Michael Rodríguez, el líder alistado de mayor rango del equipo, examinó la ruta propuesta por Amanda con el escepticismo adquirido a lo largo de 20 años de experiencia en operaciones especiales en Irak, Afganistán y Siria. Torres, estás hablando de cruzar un campo minado diseñado específicamente para matar a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. Rodríguez dijo, esa es la definición de suicidio, jefe. Hablo de cruzarla usando el conocimiento de cómo se colocaron estos dispositivos y porque ciertas áreas quedaron menos defendidas que otras. El suboficial de primera clase James Martínez, el hombre clave del equipo, estudió el terreno con una óptica de alta potencia. Su experiencia en guerra urbana y combate cuerpo a cuerpo en múltiples teatros de operaciones le había enseñado a reconocer patrones en cómo las fuerzas insurgentes abordaban el problema de matar soldados estadounidenses. Señora, en este campo parece que alguien tomó 20 años de lecciones aprendidas sobre la lucha contra los estadounidenses y creó la trampa definitiva. Precisamente por eso el enfoque podría funcionar, respondió Amanda. Las trampas definitivas siguen patrones definitivos. Una vez que se comprende el patrón, se pueden identificar las excepciones. Suboficial segundo. David Chen, el especialista en inteligencia del equipo, había estado monitoreando las comunicaciones enemigas y analizando la inteligencia de señales durante su reconocimiento del área objetivo. Señora, las intercepciones indican que las fuerzas talibanes han establecido múltiples posiciones de observación vigilando este campo, informó Chen. Incluso si identifica una ruta segura, podrán observar sus movimientos y potencialmente activar dispositivos detonadores de comando. Amanda había considerado esta amenaza durante su análisis de los sistemas defensivos del campo minado.
Los explosivos detonadores de comando representaban uno de los desafíos más peligrosos que enfrentaban las fuerzas que intentaban cruzar terreno defendido, pero también creaban vulnerabilidades que podían ser explotadas por alguien que comprendiera las limitaciones psicológicas y técnicas que rigen su uso. Chen, esa es en realidad una ventaja potencial. Amanda dijo, los dispositivos detonadores de comando son más efectivos cuando los controladores pueden predecir el movimiento del objetivo. Si nos movemos por zonas que no esperan que usemos, su capacidad para emplear esas armas con eficacia se reduce significativamente. La discusión táctica continuó mientras Amanda explicaba su análisis de la construcción del campo minado y las suposiciones que guiaron su diseño. Describió cómo los ingenieros talibanes habían creado un campo de batalla basado en su comprensión de la doctrina táctica estadounidense, pero también habían creado patrones explotables gracias a la misma sofisticación que hacía que el obstáculo pareciera impenetrable. Su análisis incorporó información sobre la unidad insurgente específica responsable de la construcción del campo minado. El equipo de ingeniería había creado obstáculos similares previamente en otras regiones, lo que le permitió a Amanda comprender no solo los aspectos técnicos de su trabajo, sino también las preferencias tácticas y los patrones psicológicos que caracterizaban su enfoque de la ingeniería defensiva. El suboficial segundo Thomas Anderson, médico del equipo, había trabajado con Amanda en misiones anteriores y comprendía su capacidad analítica y sus métodos poco convencionales de resolución de problemas. Amanda, te he visto resolver problemas de EOD que derrotaron a otros especialistas, dijo Anderson. Pero no se trata solo de dispositivos individuales. Se trata de cruzar 200 metros donde cada paso podría provocar una muerte instantánea. Tom, eso es precisamente lo que lo hace posible, respondió Amanda. No pueden hacer que cada paso sea letal porque no cuentan con recursos ilimitados. La escasez de recursos crea patrones, y estos patrones pueden ser explotados. Wilson tomó la decisión que validaría la experiencia de Amanda o resultaría en bajas que pondrían fin a su carrera y a la de ella. Torres tiene autorización para intentar el reconocimiento de la ruta propuesta. Si puede confirmar un paso seguro, seguiremos su camino. Amanda realizó las comprobaciones finales del equipo, seleccionando herramientas y equipo de protección basándose en su análisis de las amenazas que encontraría durante la travesía. Su carga de equipo representaba un cuidadoso equilibrio entre protección y movilidad. Entendiendo que la supervivencia dependería más de evitar ser detectada que de sobrevivir, eligió un equipo electrónico mínimo, basándose principalmente en el reconocimiento visual de indicadores de artefactos explosivos en lugar de detectores de metales que pudieran transmitir su ubicación a las fuerzas enemigas que monitoreaban las frecuencias de radio. Sus herramientas principales eran habilidades de observación entrenadas y la comprensión de las prácticas de ingeniería insurgente, desarrolladas a lo largo de años de experiencia. Amanda se acercó al borde del campo minado con la precisión metódica que había caracterizado sus 6 años de experiencia en EOD. Cada paso se calculó basándose en el análisis de las características del terreno, los patrones de vegetación e indicadores sutiles, revelando dónde se habían enterrado los artefactos explosivos. Su técnica de movimiento combinó procedimientos convencionales de detección mental con un análisis intuitivo de cómo los fabricantes de bombas insurgentes abordaban el problema de matar a soldados estadounidenses. Identificó las placas de presión estudiando la perturbación de la vegetación durante la colocación de los artefactos. Localizó los explosivos detonados por comando rastreando patrones de cables que conectaban las cargas enterradas con posiciones de disparo ocultas. Los primeros 75 metros confirmaron su análisis. Las zonas que parecían más peligrosas, terreno abierto sin ventajas tácticas, contenían menos artefactos explosivos porque los ingenieros talibanes asumieron que ningún personal entrenado se acercaría a través de un terreno sin protección. Amanda navegó entendiendo que los diseñadores de obstáculos habían creado un rompecabezas táctico basado en suposiciones sobre cómo se comportarían los enemigos ante desafíos aparentemente insuperables. En el punto medio del cruce, Amanda se encontró con el conjunto de artefactos explosivos más sofisticado que jamás había visto.
Minas antipersonal dispuestas en patrones que canalizarían a cualquiera que detectara los primeros dispositivos directamente hacia el radio de destrucción de cargas secundarias, posicionadas para explotar las maniobras evasivas que dictarían los procedimientos convencionales de EOD. La configuración representó la culminación del aprendizaje insurgente sobre cómo derrotar las capacidades militares estadounidenses. Se centró específicamente en el entrenamiento, el equipo y los procedimientos tácticos que EOD especialistas en la navegación por terrenos peligrosos. Pero Amanda había pasado años aprendiendo cómo se podían vencer estas trampas tan sofisticadas. Identificó el estrecho corredor existente entre zonas de explosión superpuestas, lo marcó para el equipo SEAL y continuó su avance hacia el objetivo. Al acercarse a la sección final, Amanda se topó con el engaño definitivo que los ingenieros talibanes habían incorporado a su diseño. Lo que parecía un paso despejado, una ruta obvia que parecía ofrecer seguridad tras sortear con éxito la mayor parte del obstáculo, era en realidad la zona más densamente minada de todo el campo. Esta trampa final estaba diseñada para matar a cualquiera que hubiera cruzado con éxito la mayor parte del campo minado y creyera haber resuelto el rompecabezas táctico. Explotaba la tendencia psicológica de las personas bajo estrés extremo a asumir que los patrones identificados continuarían cuando la parte más peligrosa se hubiera reservado para el final. Amanda sorteó el engaño utilizando las características del terreno, ocultándose de los observadores enemigos y evitando las zonas de aniquilación establecidas para destruir a cualquiera que cruzara con éxito la mayor parte del campo. Torres al equipo 7, comunicó por radio después de 90 minutos de cuidadoso movimiento. He llegado al lado del objetivo. Route está marcado y se confirma que es seguro. En 25 minutos, el equipo SEAL 7 había cruzado el campo minado usando los marcadores de Amanda. Ni un solo artefacto explosivo detonó. Ningún miembro del equipo resultó herido. La operación de rescate de rehenes se ejecutó con la precisión de un manual. Los 6 trabajadores humanitarios civiles fueron rescatados sanos y salvos. Las fuerzas talibanes fueron neutralizadas sin bajas estadounidenses. El éxito de la misión dependía enteramente de la disposición de Amanda para dar el primer paso en terreno que el análisis convencional había declarado intransitable. 2 días después, el teniente comandante Wilson presentó recomendaciones para que Amanda recibiera la estrella de bronce al valor por las acciones que permitieron completar con éxito la crucial misión de rescate. Torres, lo que lograste fue una brillante innovación táctica o la decisión más afortunada de la historia militar, dijo el jefe Rodríguez durante el vuelo de regreso. Jefe, la oportunidad en una reunión de preparación crea lo que la gente llama suerte, respondió Amanda. 3 semanas después, Amanda recibió órdenes de presentarse en la Organización Conjunta de Anulación de Artefactos Explosivos Improvisados, ED, en Fort Belvoir, donde desarrollaría programas de entrenamiento basados en su análisis de tácticas avanzadas de insurgentes en campos minados. Sus técnicas para identificar rutas seguras a través de terreno aparentemente intransitable se incorporarían a los programas de desactivación de artefactos explosivos, EOD, y a la doctrina de operaciones especiales en todo el ejército. Los métodos que desarrolló prepararían a especialistas para operaciones donde los procedimientos convencionales de desminado eran inadecuados. El enfoque de Amanda, conocido como el método Torres entre los especialistas en EOD, requería comprender no solo los aspectos técnicos de los artefactos explosivos, sino también el pensamiento psicológico y táctico que guiaba su uso por las fuerzas insurgentes. El método enfatizaba el análisis de las motivaciones humanas detrás de la construcción de obstáculos, en lugar de depender únicamente de procedimientos técnicos y equipos electrónicos. Exigía perspicacia psicológica combinada con experiencia técnica, pensamiento analítico equilibrado con valentía personal. Años después, Amanda recibió informes de especialistas en EOD que habían utilizado el método Torres para salvar vidas y conflictos en todo el mundo. Cada aplicación exitosa validó su creencia de que comprender la psicología del enemigo era tan importante como la ingeniería de explosivos para proteger a las fuerzas estadounidenses.
El campo minado de la provincia de El Mond se convirtió en un caso práctico de cómo la experiencia individual podía resolver problemas tácticos al derrotar a unidades de élite cuando los enfoques convencionales resultaban insuficientes. Amanda comprendió que su éxito dependía no solo del conocimiento técnico, sino también de la disposición a dar el primer paso cuando todos los demás lo consideraban potencialmente suicida. Algunos problemas solo podían ser resueltos por personas dispuestas a hacer lo que parecía imposible. A veces, la salvación requería comprender que el camino a través del infierno era más corto que el camino que lo rodeaba. Amanda Torres había dado el primer paso en una zona de aniquilación y había mostrado a otros cómo seguirlo con seguridad. Ese paso se reflejaría en el entrenamiento militar para durante décadas, enseñó a los futuros especialistas en EOD que, a veces, el camino más peligroso era, en realidad, el camino a casa. Su legado no se mediría en premios, sino en vidas salvadas por especialistas que aprenden a pensar como enemigos y a encontrar un camino seguro a través de entornos diseñados para aniquilarlos. La estrella de bronce representó más que la valentía individual. Demostró que la pericia, aplicada correctamente con precisión y valentía, podía superar obstáculos. La sabiduría convencional se declaró insuperable. Algunos guerreros atravesaron barreras. Otros las atravesaron con cuidado, comprendiendo que el conocimiento y la paciencia podían vencer a la ingeniería y la psicología sofisticadas. La zona de aniquilación que detuvo al equipo Sellado 7 se convirtió en testimonio de la pericia individual aplicada cuando las soluciones convencionales resultaron insuficientes y el pensamiento poco convencional ofreció el único camino al éxito. Sus métodos serían estudiados y perfeccionados por analistas militares, incorporados a programas de entrenamiento que preparaban a las futuras generaciones de especialistas en EOD para desafíos no previstos por la doctrina militar tradicional. El cruce del campo minado sería recordado como un punto de inflexión en la forma en que las fuerzas estadounidenses abordaron el problema de operar en terreno defendido por sofisticados obstáculos explosivos, demostrando que la pericia individual podía superar desafíos aparentemente imposibles cuando se aplicaba con valentía y precisión. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte. Vea más historias increíbles como esta.